Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, hoy vamos a continuar y a terminar este tema. Ya vamos a darle carpetazo y es sobre estos maestros ascendidos, esta nueva era, la patocracia y la manipulación de masas. Es un artículo de Álvaro González de SOTNet. Espero que les guste y continuemos. Miren, según Laura Knight, prosigue con sus comentarios sobre la aparición de estas personas. En este artículo, que es algo maligno, viene en esta dirección. La obra de Richard Dolan, UFOs and the National Security State, que son los ovnis y el estado de seguridad nacional, es el primer estudio comprensivo de la respuesta del gobierno de los Estados Unidos durante los pasados 50 años a la irrupción del fenómeno ovni dentro de la conciencia del país. La evidencia compilada, que incluye documentos gubernamentales, sugiere que un grupo de especialistas que operaba de manera clandestina y de hoy llevó a cabo el más masivo encubrimiento en la historia del gobierno, y que los movimientos de potencial humano y la nueva era fueron elementos clave en este encubrimiento. En otras palabras, no solo se utilizó a esta colorida comunidad de ideas alternativas como instrumento involuntario para la diseminación de desinformación, sino que es altamente probable que ella misma fuera una creación de ese grupo de especialistas, así como parte de lo que se ha llamado COINTELPRO, que es la contracción de Counterintelligence Program o programa de contrainteligencia. Según los analistas, COINTELPRO fue el programa secreto del FBI diseñado para socavar el alzamiento popular que tuvo lugar en lo ancho del país durante los años 60. Si bien el nombre se derivó del término programa de contrainteligencia, los objetivos nunca fueron espías enemigos. El FBI se movilizó para eliminar a la oposición política radical dentro de los Estados Unidos. Lo que escapa al conocimiento de muchas personas es que se trataba de una operación psicológica de alto nivel, diseñada para direccionar tendencias ideológicas, creencias, etc. Para exponer las implicaciones de este problema, Dolan escribe: bajo un grueso manto de clandestinidad, el programa de los ovnis ha involucrado personal militar a todo lo ancho del mundo por más de 50 años. Puesto que este tema ha sido tan intensamente ridiculizado, es importante exponer la razón de que sea merecedor de seria atención. La historia de objetos extraños en los cielos se remonta muy lejos en el tiempo, pero el problema recibió poca atención antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la ola de reportes de 1947, se condujeron investigaciones simultáneas de los avistamientos por parte de personal militar norteamericano y de las organizaciones de inteligencia. A finales del 47, un contingente de analistas del Centro de Inteligencia Técnica Aérea de la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson creían el origen extraterrestre de los ovnis. Para el verano del 48, este equipo había preparado el llamado estimado de la situación. Según los relatos, el comandante de la Fuerza Aérea, Hoyt Vandenberg, rechazó enérgicamente esta conclusión. En el verano del 52, los avistamientos de ovnis eran tan frecuentes y de tal calidad que algunos dentro de la Fuerza Aérea se preguntaron si no se trataba de una invasión. Con ayuda del panel Robertson, patrocinado por la CIA durante enero del 53, la Fuerza Aérea consiguió incrementar los niveles de censura, no obstante lo cual el problema no desapareció. Algunas organizaciones civiles comenzaron a recolectar y analizar interesantes reportes de avistamientos. Luego vino la gran ola del 65 y 66, cuando la Fuerza Aérea ya no pudo seguir explicando este fenómeno como avistamientos de globos meteorológicos o gas de los pantanos, ni tampoco pudo resistir más el escrutinio público. Hagamos una pausa para evaluar la situación. Para mediados de los 40, el aparato de inteligencia de los Estados Unidos tenía razones para creer que había artefactos en los cielos que no tenían su origen en Estados Unidos, Rusia, Alemania u otro país. Estos objetos violaban espacio aéreo militar altamente sensitivo y tampoco parecían ser el resultado de fenómenos naturales. Uno podría suponer que las autoridades afectadas, cuya responsabilidad principal era la seguridad nacional, se vieron abocados de manera obsesiva a determinar la naturaleza y propósito de estos objetos, y para el 47 o a lo sumo el 48 sumieron todo el asunto en el más profundo secreto. Fue en este mismo momento cuando nació el movimiento del potencial humano,
¿Podemos asegurar que se trata solo de una coincidencia? Para mediados de los 50 resultaba obvio que las cosas estaban saliendo fuera de todo control. En agosto del 56, el FBI inició su operación de COINTELPRO, cuando todas las formas tradicionales de represión, exposición pública, abierto acoso y persecución política, fracasaron en la contención de los crecientes niveles de insurrección y más bien ayudaban a incrementarlos. El buró tomó la ley en sus manos. Sus métodos iban más allá de la mera vigilancia para convertirse en una versión doméstica de las acciones encubiertas por las cuales la CIA se había hecho famoso a lo ancho del mundo. Usualmente, cuando hablamos de COINTELPRO, pensamos en el tipo de actividades más conocido, entre las que se encuentran el envío de cartas anónimas o ficticias con la intención de iniciar la circulación de rumores, la publicación de información falsamente difamatoria o amenazante, la falsificación de firmas o de documentos completos, la introducción de elementos subversivos como miembros de organizaciones con la intención de desestabilizarlas y destruirlas desde dentro, y cosas por el estilo. El chantaje de los legítimos miembros de un grupo para que empezaran falsos rumores o para fomentar fisiones era cosa harto común. Lo que mucha gente desconoce es el hecho de que las estrategias de COINTELPRO también involucraban la creación de falsas organizaciones. Estas podían servir muchas funciones que incluían el ataque o la desestabilización de grupos legítimos, así como la creación de una distracción mediante propaganda ingeniosa con la finalidad de atraer a miembros que terminan enmarañados en actividades que consumen todo su tiempo y están diseñadas para evitar que hagan algo productivo. ¿Aquí les recuerda algo el coaching? Bueno, es algo similar. Ahora, el COINTELPRO también fue famoso por integrar acciones hostiles en contra de otros grupos. Según los investigadores, los programas del FBI se caracterizaban porque todos sus documentos relacionados se estampaban con un sello de no archivar. Esto significaba que las evidencias nunca eran archivadas en el sistema y para todo propósito práctico no existían. Esta estratagema fue expuesta a la luz pública en 1971, cuando un grupo de activistas consiguiera ingresar en las oficinas del FBI en Media, Pensilvania. Después del suceso, la posibilidad de encontrar evidencia alguna de estas actividades se volvió casi nula. En las palabras de Dolan, en asuntos relativos a la seguridad nacional, parece haber un vasto volumen de información que oficialmente no existe. Así, cualquier solicitud de apertura de la misma mediante el Acta de Libertad de Información resulta completamente inútil. Si a esto le agregamos la posibilidad de que la información más sensitiva relacionada al asunto de los ovnis quizá ni siquiera exista en forma documental. La primera regla para mantener cualquier secreto es nada por escrito. Richard Helms. Entonces es posible inferir el grado de dificultad que enfrenta todo investigador honesto del fenómeno para llegar a la verdad. Ahora demos el siguiente paso lógico. El problema de los ovnis salta a la luz pública aproximadamente en 1947. Poco tiempo después, la gente comenzó a hacer preguntas que el gobierno simplemente no contestaba. Entonces comenzó la formación de grupos, y aquí es donde las cosas dan un giro bastante curioso. La institución que resultaba más amenazada como consecuencia de todo el asunto ovni alienígenas parecía ser la de las religiones monoteístas. La religión es un componente necesario de todo control político. El control social, la función más conspicua de la religión, se encontraba amenazado. De hecho, no está del todo claro si las religiones, tal y como las conocemos hoy día, habrían sido capaces de sobrevivir a una completa apertura y revelación. Así que la conclusión lógica es pensar que una de las principales razones para el encubrimiento fue la protección del status quo religioso. De acuerdo al estado de las cosas en la época, la protección del status quo religioso, entiéndase los controles sociales que nacen a partir de la religión, era ya un asunto pendiente. Después de un siglo de investigación y numerosas preguntas acerca de la religión ortodoxa, una buena cantidad de personas en la sociedad estaba dándole la espalda al dogma religioso. Resulta sencillo dar el siguiente paso lógico y ver cómo la combinación de los elementos que estaban desencantados con la religión y los que exigían explicación acerca del asunto de la posible existencia de extraterrestres fue visto como una amenaza peligrosa y explosiva. Algo debía de hacerse al respecto.
Las operaciones de COINTELPRO dirigidas a neutralizar la oposición política han sido ya lo suficientemente documentadas, pero ahora estamos considerando el hecho de que, paralelamente a los activistas políticos victimados, todo parece indicar que COINTELPRO también ha puesto su mira en los grupos que están buscando la verdad acerca de las interacciones entre el gobierno de los Estados Unidos y los ultraterrestres, también llamados alienígenas entre comillas, que un eficiente encubrimiento de todas estas actividades ha estado en vigor por mucho tiempo, es cosa que resulta evidente para cualquier investigador cuidadoso. Los archivos de COINTELPRO muestran que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho blanco de una amplia gama de grupos religiosos, laborales y comunitarios opuestos a su agenda, y resulta lógico suponer que una operación similar haya sido creada para encubrir la agenda alienígena. En teoría, semejante operación de COINTELPRO ofrecería una explicación a la pregunta de por qué siempre que un investigador sincero del fenómeno OVNI entra en escena, solamente descubre mentiras, mentiras y más mentiras, confusión y desinformación. Esta es la rúbrica inconfundible de COINTELPRO. Ahora, considerando todo esto, ¿puede alguien atreverse a sugerir que a los representantes del poder reinante no se les ha ocurrido ya que el principal medio para desviar la atención y encubrir la verdad es literalmente financiar y crear los movimientos de potencial humano y de la nueva era y hacerlos reflejar su agenda de secretismo? En otras palabras, es altamente probable que los más exitosos gurús metafísicos y empresarios de la nueva era sean agentes de COINTELPRO, consciente o inconscientemente. El objetivo parece ser el de atacar o neutralizar a aquellos que se afanan en buscar respuestas. Los grupos que se muestran resueltos y sinceros en su investigación en pos de la verdad son infiltrados, atacados y marginados de acuerdo a procedimientos estándar de COINTELPRO. Lo que todo esto parece sugerir es que el poder reinante ha reeditado el COINTELPRO en forma de una nueva y más elevada herramienta de manipulación social y cultural. Y el blanco principal de esta actividad incluiría, virtualmente, a cualquiera que ose buscar la verdad detrás de la ilusoria realidad de nuestro mundo. Los casos de actividades de COINTELPRO en contra de grupos políticos no deben de ser más que la punta del iceberg, dado que la gran mayoría de las operaciones permanecen secretas luego de que el daño ha sido hecho. Todo parece indicar que las operaciones encubiertas de carácter doméstico se han convertido en un rasgo permanente de la esfera política y de programación social en los Estados Unidos. Y resulta altamente improbable, dadas las evidencias, que los campos de potencial humano y de la nueva era hayan podido sustraerse a esta injerencia. Las implicaciones son realmente alarmantes. Aquellos que, a pesar de los numerosos obstáculos, consiguen acercarse a la verdad de estos asuntos, deben enfrentar campañas clandestinas a nivel nacional tendientes a desacreditar y hacer encallar tanto su investigación como su reputación. Está claro que COINTELPRO y otras operaciones similares bajo otros diversos nombres trabajan también para distorsionar las percepciones que tiene tanto el público general como los académicos de los problemas que enfrenta nuestro mundo. No es poco el daño que han hecho en la búsqueda de la verdad. En su mayor parte, los movimientos de potencial humano y la nueva era se componen de un subgrupo de programadores que trabajan para alisar el terreno y calentar a la audiencia en preparación para un drama final. Ellos son el equipo de mercadeo que ofrecen el gancho del depende el éxito del vendedor. Están aquí y ahora, manejando las técnicas para la ascensión o buscando completar una de tantas empresas ocultas. Son el COINTELPRO en su fusión de creación de falsas organizaciones. Argentina Works, Mex Works, etcétera, etcétera, etcétera. En este punto, hemos visto cómo funciona el sistema de control cuando lleva a cabo sus operaciones de encubrimiento y control de daños. Podemos ver claramente que cuando los ciudadanos comienzan a rebelarse contra el sistema impuesto, la máquina de inteligencia de los organismos patocráticos crearán nuevas herramientas para continuar sometiendo a la población, haciendo creer a la misma masa que ha encontrado la verdad en este lugar alejado del sistema de control donde estaba buscando, que normalmente es el lugar que señala el dedo del poder de forma encubierta.
Como ya lo he comentado en otros videoprogramas, si tenemos en cuenta que una de las estrategias de manipulación es elaborar una falsa verdad a través de un equipo de expertos, maestros ascendidos o como se quiera llamar, en los diferentes campos del conocimiento y la información, vislumbramos de forma más clara el por qué es necesario desarrollar la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso, es decir, el pensamiento crítico, el que seas tú mismo y el que te conozcas de verdad. Desde hace casi ya 2 décadas han aparecido multitud de organizaciones y grupos autoproclamados como independientes que intentan informar sobre la realidad de lo que ocurre en nuestros días, ya que como hemos comentado al principio del video, cada vez más gente está de los gobiernos y de los medios de comunicación oficiales bastante hartos. Ya no los aguantan, ya no los soportan y buscan medios alternativos. Y aquí viene esto de las conspiraciones y la ufología. Teniendo en cuenta que organismos de contrainteligencia como COINTELPRO operan continuamente por todo el globo manipulando y corrompiendo la búsqueda de la verdad, y recordando que la actitud y creencias de los seres humanos generalmente están regidos por la emocionalidad, ¿acaso podemos confiar en que todos los medios de contrainformación informan de la realidad de los hechos que ocurren en el mundo? Yo diría que no. Muchos de estos medios no son más que otra rama de desinformación proveniente de las alcantarillas del poder. Cuando hablamos, por ejemplo, de conspiraciones mundiales y del fenómeno ovni, vemos que hay multitud de famosos y lucrados escritores y conferencistas que viajan por todo el mundo narrando los secretos que ellos dicen conocer referente al intento de crear un nuevo orden mundial y de una conspiración alien que quiere someter a la humanidad, pero que gracias a la ayuda de otros hermanos buenos del espacio nos liberaremos de esta amenaza. Es decir, aquellos contactados que dicen que hay una supuesta raza alienígena que nos viene a ayudar, etcétera, etcétera. Miren, hay personas como David Icke, David Wilcock, Benjamin Fulford, Alex Jones, Kerry Cassidy o Stephen Greer. Son algunos personajes que tratan sobre esta temática de forma distorsionada, alejada de la realidad de los hechos. Sé que tienen cosas bastante buenas. A mí me encanta leer a David Icke, pero hay cosas que son demasiado distorsionadas, demasiadas mentiras mezcladas con verdades y son presentadas a las personas que buscan la verdad, y estas son engañadas de forma ingenua, sin importar que sean ignorantes o académicos. Más vilipendiados, estos personajes son laureados allá de donde van, y además a muchos de ellos parece que les va bastante bien económicamente. Conocí a una gente literada que tenía la intención de traer a España a uno de ellos y cobraba una cantidad escandalosa de dinero para venir. Con detalles como este, uno se percata de la intención de semejantes tipos. Como detalle curioso, muchas veces ellos dicen cosas como: no puedo seguir hablando sobre este tema porque corro un peligro extremo, mi familia, si lo menciono, el gobierno está detrás mío. Conozco a un agente secreto de la CIA que me informó sobre todo esto, pero no puedo contar más porque me lo ha pedido, etcétera, etcétera. Es posible confiar en la información dada por personas que con este tipo de comentarios ya nos están indicando su poco compromiso con la verdad. Ahora, antiimperialismo. Por otro lado, para los rebeldes antisistema que quizás no creen en conspiraciones alienígenas por considerarlas una locura sin sentido, disponen también de varias opciones para poder informar de lo que de verdad ocurre en el mundo. Estas opciones, mayoritariamente provenientes de libros e internet, también en gran parte, ya sea consciente o inconscientemente o fruto del odio hacia el imperialismo estadounidense europeo, pueden llegar a tergiversar la verdad o a esconder detalles vitales para comprender la situación. Mencionaré brevemente a Wikileaks, ya que con un poco de observación nos percatamos de que es una típica operación de COINTELPRO. Un tipo como Julian Assange, que dice cosas como: todo el tiempo la gente con poder planifica en secreto, están conduciendo una conspiración. Así que hay conspiraciones en todos lados. También hay teorías de la conspiración ridículas. Es importante no confundir estas dos. Generalmente, cuando tenemos suficiente evidencia sobre una conspiración, lo llamamos simplemente noticias. Me enfurece constantemente que la gente se distraiga con falsas conspiraciones como las del 9/11, esto en palabras de Julian Assange. Mientras que todo el tiempo proveemos evidencia de conspiraciones reales, de guerra o de masivo fraude financiero. Después
de toda la evidencia documentada sobre el 11S, o que apenas mencione a Israel en sus filtraciones, o que pactara con periódicos como Der Spiegel, The New York Times, Le Monde y The Guardian para facilitar la filtración de documentos, no puede ser muy de fiar. Si luego pasó por un proceso de acusación y de encarcelamiento, pero recordemos que en ocasiones, para dar credibilidad a la desinformación, se crean escenas en las que el informador es detenido y enjuiciado por haber cometido algún delito de ya sea orden sexual o cualquier otro acto considerado denigrante socialmente, para que la gente sospeche aún más de que en verdad ha sido detenido por sacar a la luz pública información comprometedora de ciertos gobiernos. Cuando hablamos de operaciones de contrainteligencia, es necesario que seamos conscientes de que los agentes que llevan a cabo estos actos rizarán el rizo las veces que sean necesarias con tal de conseguir sus objetivos. Quizás Assange intentó en cierto momento ser una especie de mártir, pero no podemos confiar demasiado en ello. Actualmente existe un marco idealismo antiimperialista que defiende a los países que parece que rehuyen de Estados Unidos y Europa, ya sea Irán, Siria, Venezuela, Libia, Cuba o parte también de Rusia, entre otros. Se informa de las atrocidades de los países del imperio, pero en muchas ocasiones parece que se barre bajo la alfombra las actividades patocráticas de los países rebeldes. Todo el mundo sabe que Estados Unidos y la OTAN asesinan a civiles y que no tienen miramientos a la hora de llevar a cabo sus bombardeos sobre civiles, conquistar países por sus riquezas y posiciones estratégicas, y someten y manipulan a la población de forma represiva, propia del fascismo. Sabemos también que la democracia es una mentira y que no importa a quién se vote para gobernar un país, pues directamente no será el partido votado el que gobierne de verdad. Pero eso significa que los países que estén fuera, entre comillas, de todo eso sean gobernados por personas conscientes y preocupadas por su pueblo, ni que viven de la mejor de las maneras imaginables. Pongamos algunos ejemplos. En su momento Hugo Chávez, que era un gran orador, el cual por muchos medios de contrainformación es considerado todo un líder, atento ante su pueblo, luchador, valiente y sobre todo antiimperialista. De lo que no se habla es de su estilo de vida capitalista, lujoso y derrochador, cuando él dice ser rico es malo, o que ha sido denunciado varias veces por una supuesta malversación de fondos, tráfico de drogas y eliminación de testigos relacionados con PDVSA, o que su país, casi el 40% de la población, vive bajo el umbral de la pobreza. Y aquí como paréntesis, esto es un artículo del 2012, entonces imaginen lo que ha pasado ya en 6 años de esto. Ahora con Maduro, ustedes saben a lo que nos referimos. Ahora, recientemente leyendo sobre el tema de operadores de este tipo de gobiernos, encontré un comentario que me pareció interesante. Dice: en general, estos tipos de gobiernos izquierdosos basan su cuestionable popularidad en un manejo inteligente y segmentado de la sociedad. Por un lado, al sector de la sociedad más marginado le suelen dar cierto alivio material inicialmente. Luego se llevan a cabo algunas prácticas demagógicas con fines propagandísticos que dan una falsa sensación de distribución equitativa. En este camino puede que hagan algo bueno o con buenas consecuencias, pero la intención primaria por lo general no suele ser esa. A este sector de la sociedad se le mantiene a raya con pan y circo. Este es un ejemplo de lo que sucede aquí en México con todos estos gobiernos que han pasado del PRI y sus campañas para combatir el hambre, monederos rosas, ya saben lo que digo. Ahora, para los sectores sociales algo más críticos, suele suceder que este sector tiene menos urgencias materiales que el anterior. Se procede de dos modos diferentes. Por un lado, se lo tironea hacia abajo, intentando seducirlo y tentarlo con bagatelas. Por ejemplo, más fácil acceso a los lujos materiales que antes eran inaccesibles, como tecnología, por ejemplo. A los que no caigan en esta trampa se les estigmatizará como oposición de derecha y se les cierran los accesos posibles para ser escuchados. A los sectores más adinerados, generalmente vinculados a los movimientos políticos de carácter liberal, se los combate utilizando las leyes que el Estado maneja a su antojo para hacerles muy difícil la tarea de oposición o alternativa,
Claro que en esta batalla suelen caer viejos grupos económicos que hegemónicamente han manipulado durante años la política del país, pero en general caen para ser reemplazados por algo igual de característico. Es decir, aquí es lo que siempre pasa, ¿no? Que a veces me comentan, oye Pablo, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer una revolución, hay que tumbar al gobierno y hay que alzar las armas, ¿no? Pero yo siempre les digo, oye, a ver, espérense. Una cosa sí es planificar algo, que es lo más difícil que existe. Y una cosa bien fácil es tumbar y destruir, eso es, cualquiera lo hace. El problema es quién va a subir al poder, qué poder se quiere, qué sistema alternativo vas a poner. Porque si nada más va a haber cambio de poderes por unos mafiosos, por otros, entonces no tiene nada de caso que se haga esta revolución. Ahí les comento mucho que lean Rebelión en la Granja de George Orwell. Es un libro que tiene tanta validez todavía. Y incluso si te da flojera leer, mira, vete aquí en YouTube y ponle Rebelión en la Granja, George Orwell. Ahí está la caricatura, está tal cual. Entonces véanlo y van a ver el porqué este tipo de cosas, de cuando siempre quiere haber, ya sea de cualquier tirada, que sea una alternancia a un poder reinante, a un sistema, siempre pasa lo mismo. Entonces vamos a continuar. En el caso de Rusia, es necesario tener presente la idea de que, a pesar de estar en contra de los movimientos estratégicos imperialistas, mantienen estrechos lazos económicos con los países occidentales. Apenas hace unos años, el aparato militar ruso y francés han acordado desarrollar vehículos de combate en conjunto, mientras Rusia critica al mismo gobierno francés por su intervención en Libia y su actitud ante la situación de Siria, por no nombrar a Gazprom, una de las mayores empresas de extracción y venta de gas del mundo, relacionado íntimamente con el poder ruso, la cual exporta gas a varios países occidentales, los cuales también critica. Es decir, yo te critico, pero aquí bajita la tenaza te sigo vendiendo. Ahora, en el ejemplo de Irán, que en los últimos años parecía como si fuera considerado una víctima del bando imperialista, rodeado de cuarteles estadounidenses y de flotas de la OTAN esperando atacar en cualquier momento para saquear sus riquezas y apropiarse de una muy buena zona estratégica, esto no significa que Irán sea un pobre país indefenso ante las fuerzas del imperio americano. Objetivamente, independientemente de si es cierto o no que está fabricando esas dichosas armas, debemos de recordar que la energía nuclear es comprobadamente perjudicial para la salud y el medio ambiente. Un país consciente de ello no pensaría siquiera en trabajar con energía nuclear, buscaría otras alternativas energéticas y las desarrollaría. Además, aunque se haya conseguido que la mujer tenga un papel más relevante en la sociedad iraní, continúa siendo represor, ya que entre otras consideraciones machistas, la mujer ha de tener permiso de su esposo para poder trabajar fuera de casa, o según el Código Penal iraní, el valor de la vida de una iraní es la mitad del valor de la vida de un hombre. Si un automóvil atropella a un hombre y a una mujer en la calle, la compensación en dinero a la familia de la mujer será la mitad que la que recibirá la familia del hombre. Este es Ebadi Shirin Iran Awakening, A Memoriam of Revolution and Hope. Y afortunadamente, o al menos parece ser, la lapidación desapareció del Código Penal, que por cierto durante algunos años fue permitida por Ahmadinejad. Estos ejemplos, aunque puedan parecer a primera vista pequeños detalles sin importancia, aunque hemos de tener en cuenta que el diablo está en los detalles, nos indican que también en los países considerados antiimperialistas se procede de forma contradictoria y patocrática, y nos hacen ver que muchos medios de contrainformación esconden la suciedad bajo la alfombra de forma deliberada. Al igual que ocurrió en el movimiento hippie y la nueva era, ahora existen medios alternativos que de forma consciente o inconsciente tergiversan, manipulan, omiten detalles importantes sobre la realidad de los hechos, haciendo creer a la gente que se encuentran frente a frente con la verdad y nada más lejos de ello. Una operación más de guerra psicológica. No importa capitalismo o socialismo, imperialismo o antiimperialismo. El asunto esencial de la civilización humana es la patocracia. Los patócratas proporcionan el pan y el circo necesario
para encubrir sus auténticos objetivos, escondiendo a la población la triste realidad de la que ocurre en el mundo. Como dijo Gurdjieff, la civilización moderna está basada en la violencia, la esclavitud y las frases bellas. Pero todas las frases bellas sobre la civilización y el progreso no son más que palabras. Y bien, señores, aquí termina este videoprograma. ¡Boom! Es algo como un balde de agua fría para muchas cosas que a veces creemos que es verdad o creemos ciegamente, y que en nuestra fase o nuestra etapa de negación tendemos a atacar a todo aquel que ose señalarnos que está mal, que porque si tal informador o tal portal pone cosas de verdad, pero de repente se le ataca. Y a mí me gusta lo que este portal, no sé, Sputnik, no sé, el que ustedes quieran, ¿no? Que a mí me gusta, pero alguien lo ataca, entonces yo me pongo a la defensiva, cuando pudiese ser que yo, sin analizar bien la nota, a ver quién la escribió, quién pagó el estudio, quién mandó a hacerlo, si yo no sé eso, entonces también estoy cayendo en este lado de la manipulación, porque quizás este portal al que yo le he dado cierta confianza me esté manipulando a mí para sus propios fines, porque no atacan a casa y saben a lo que es, ¿no? Es decir, no atacan a su país, no atacan a quien les da de comer o a quien las alimenta. Pero por eso es lo que yo siempre les he dicho: traten de escuchar notas de todas las tiradas. A veces me comentan: oye Pablo, ¿qué medios alternativos tú me recomiendas? Y no es de que yo les recomiende algún medio alternativo, sino de que tú mismo leas de todo, inclusive los canales oficialistas, porque tienes que aprender a discernir, tienes que aprender a ver qué piensa, cuáles son los argumentos de esta persona que no piensa como yo. No se trata aquí de creer en todo ni de negarlo todo, pero sí de pensar críticamente, porque en el momento en el que tú ya no eres tú mismo, es decir, que te crees y que quitas todas estas barreras mentales y todo entra en tu cerebro sin que tú tengas un filtro de a ver, esta nota no me parece tan cierta, esta otra quizás no. Si todo lo incorporas en tu mente, en tu psique, en ese momento es lo mismo que si fueras a un curso de coaching coercitivo, en el cual has sido vilipendiado, has sido maltratado y que al final acaban haciendo cosas que en un primer momento no harías, y que después de toda esta manipulación dices: ok, pago $15,000 por el último curso, el mejor, ¿no? Y meto a familiares, amigos, etc. Es lo mismo en estas aras de la nueva era, del contraperiodismo y demás. Es prácticamente lo mismo. Entonces, la única forma de que tú estés pendiente a las cosas es que aprendas a pensar, es que aprendas a discernir de las verdades y de las mentiras. Y en este mismo caso me pongo yo. Tú no me puedes confiar totalmente en mí, en Pablo, en la Gran Humana MX, porque yo tengo una opinión personal. No es una opinión que quizás tenga la verdad de todo, y posiblemente estoy muy alejado de esto. Entonces yo por eso les digo, ustedes saquen sus conclusiones e investiguen de cosas que les parecen interesantes de lo que yo digo, porque todos vamos cambiando con el tiempo. No es así de que una persona se mantiene estática. Somos seres sociales, por eso las ciencias sociales son eso, son ciencias sociales, porque va cambiando. Entonces, en este sentido, si tú quieres en verdad hacer un cambio, tienes que aprender a pensar críticamente. Si quieres dejar de ser manipulado, tienes que pensar críticamente. Eso es lo principal. Y bueno, ahora sí los dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado este video. Está bastante largo, pero bueno, a veces no puedo resumirlo en un video top de 3 minutos, porque hay cosas entre los puntos que vale la pena decir. Muchas gracias, se despide Pablo de su Gran Humana MX. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Recuerda esto siempre: piensa críticamente, sé tú mismo, conócete de verdad quién eres y sé empático. Muchas gracias a todos aquellos que han podido aportar al canal, que lo han apoyado por ser mis mecenas.
Si quieres ser parte de mis mecenas, en www.patreon.com/lagranjumanamx puedes dar una pequeña aportación, lo que esté en tus posibilidades. Si no, no se preocupen, con que estén aquí, con que comenten es más que suficiente. Muchas gracias Jessica Tenorio y Darza, Alicia Galvez, Luis Rivas, Giovanni Emanuel Escobar Trinidad, Arturo Iván Huitrón Hobart, Gabriel López, José Luis Maldonado López, Miguel Ángel Rubalcaba Escutia y a Abigail Bello. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de mis mecenas. Ahora sí se despide Pablo de su Gran Humana MX. Hasta luego.